Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar con la serie que habíamos hecho una pausa en las 2 semanas anteriores con la visita del pastor, bueno, en 3 semanas sucesivas, porque estuvimos predicando primero acerca de la mayordomía, la convicción para dar. Luego tuvimos la visita del pastor Alex Aquino con un sermón edificante, ¿verdad?, acerca de las pruebas, cómo Dios se glorifica a través de las pruebas y cómo Jesús en su soberanía, también Dios en su soberanía actúa a través de las pruebas. Y el domingo pasado tuvimos el culto precioso con los hermanos sordos, que fue bien edificante también. Entonces vamos a continuar en el día de hoy con Primera de Pedro, en el capítulo 2, primera carta de Pedro, en el capítulo 2, los versículos del 11 en adelante, del 11 hasta el 25. Ojalá que podamos terminar en el día de hoy. Esta parte es un poco extensa la lectura, pero vamos a ver hasta dónde llegamos en el día de hoy con este tema tan interesante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 hasta el 25. La palabra de Dios nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, palabra leída en esta mañana pueda entrar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y hacer de ella, hacer de nuestra vida diferente, hacer de nuestra vida transformada, Señor, por ti. Ayúdanos a poner toda la atención necesaria cuando nos hablas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les dije, continuamos con esta serie de pasión por Dios, pasión por la obra de Dios, basado en la primera carta de Pedro. Y en esta ocasión
Estamos predicando el sermón número 9 y quiero hablarles, hasta donde podamos llegar en estos versículos, de las evidencias de un verdadero siervo de Dios. Evidencias de un verdadero siervo de Dios. Si hay algo, hermanos, que ha trastornado la iglesia hoy, es la facilidad con que una persona dice: yo soy cristiana, yo sirvo a Dios, soy un hijo de Dios. Eso realmente ha distorsionado bastante el concepto de cristiano hoy en día. Y yo debo confesar que en mis predicaciones muchas veces yo cometí muchos errores diciéndole a la gente: es muy fácil ser cristiano, solamente levanta tu mano, tú aceptas a Cristo y ya es suficiente para que tú seas cristiano. Eso yo lo aprendí de la manera como me enseñaron, cómo salíamos a la calle, cómo se hacían las campañas multitudinarias. No que yo esté en contra de las campañas, pero muchas veces nosotros cualquierizamos el evangelio, le damos una facilidad a la gente, es como una ganga, como si fuera un baratillo, una oferta que hay, donde si tú tienes una cantidad de pecado, solamente levantando la mano tus pecados te son perdonados. Y hemos cometido esos errores a lo largo de la historia, diciéndole a la gente: no es problema, si tú estás dispuesto, levanta tu mano y ya tú perteneces a esta bella familia, tú perteneces a la bella familia de la fe. Y no creo que ser creyente, que tener fe en Jesucristo, que ser cristiano sea tan fácil. Yo creo que ser creyente tiene unas prerrogativas, unas demandas que no todo el mundo está dispuesto a llevarla a cabo. Muchas veces nosotros hemos cometido el error: levanta tu mano, ya tú eres parte de este club, ya tú eres parte de este grupo, porque ya tú levantaste la mano, pasaste delante, hasta llorar cuando hiciste esa decisión. Entonces hemos cometido esos errores a lo largo de la historia. El apóstol Pedro plantea aquí y presenta algunas de las evidencias que demuestran que realmente yo soy un siervo de Dios. Yo que soy un siervo, una sierva de Dios, que yo hago la voluntad de Dios con mis acciones. Aquí hay evidencias. Todo el Nuevo Testamento está lleno. El apóstol Pablo también presenta una cantidad inmensa de evidencias que demuestra que yo soy un verdadero siervo de Dios. Pero el apóstol Pedro lo plantea magistralmente en estos versículos. Él inicia en el versículo 11 y el versículo 12 diciendo: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Uniendo estos dos primeros versículos, iniciamos hablando de las evidencias de un siervo de Dios. El apóstol Pedro inicia de manera amorosa y lo inicia dando consejos prácticos a la iglesia. Dice: amados, queridos, miren, hermanos, yo los amo tanto y por eso yo necesito darle un consejo en este momento. Yo tomo las palabras del apóstol Pedro, las asumo en esta mañana y yo les digo: amados, como extranjeros, como peregrinos,
esta connotación que el apóstol Pedro le da de extranjeros y peregrinos a los que él escribe tiene dos significados. El primero, él está escribiendo a los hermanos. Cuando usted se va a Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pedro escribe a los hermanos de la dispersión, a los que habían sido exiliados a otro lugar, dice, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran ellos extranjeros en ese lugar, estaban bajo la persecución del imperio por causa de predicar el evangelio. Y ustedes deben cuidarse porque ustedes son extranjeros en ese lugar. Toda persona que ha sido extranjero en otro país sabe que los extranjeros son más vistos que cualquier otra persona, porque son extraños. Usted no pertenece a este ambiente, usted no pertenece a este lugar. Por lo tanto, cuando una gente llega, eso se da hasta en el barrio. Cuando una gente, usted conoce a la gente de su barrio, aunque usted no conoce todos los vecinos de su comunidad, pero cuando usted ve una gente rara, este no es del barrio, chequéenlo. Vamos a ver qué quiere esa persona. Por lo tanto, cuando usted va de visita a algún lugar, que usted es un extraño, usted tiene que comportarse lo mejor posible para que usted no caiga mal. Porque entonces usted va a recibir el cuidado de la gente y va a decir, espérate, este no pertenece. Y el apóstol Pedro le dice, amados, como extranjeros y como peregrinos. Entonces esa parte de peregrinos se está yendo a lo que el mismo Señor Jesús le enseñó a ellos. Nosotros somos peregrinos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Si usted busca a Juan capítulo 17, en la oración de Jesús por los discípulos, por los que le seguían, en Juan capítulo 17, versículos 15 y 17 dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, nosotros somos peregrinos. Y el apóstol Pedro dice, hermanos, ustedes no pertenecen a este mundo. Por lo tanto, como no pertenecen a este mundo, cuidado cómo se comportan, para que no caigan mal, para que ustedes puedan ser de buen testimonio. Ahora, dice el apóstol Pedro, ustedes deben dar evidencia de que son verdaderos siervos de Dios. Un verdadero siervo de Dios, entonces, primero, y yo quiero hablar de 5 cosas importantes que debe tener un verdadero siervo de Dios de acuerdo a lo que el apóstol Pedro plantea. Son muchos más, pero yo quiero hablar de 5 elementos importantes. Un siervo de Dios, primero, es uno que se abstiene de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso lo dice el apóstol Pedro. En el primer versículo dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero los deseos pecaminosos de la vieja naturaleza están latentes, están ahí, rondando siempre. Es el mismo Pedro que dice, pero el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y ese león rugiente y ese Satanás está permitiendo que los deseos pecaminosos que nos asedian estén latentes cada día. Y el apóstol Pedro dice, yo les ruego, hermanos, que se abstengan, que no se dejen llevar por los deseos carnales que están ahí latentes en sus vidas, porque ellos no se han ido, están ahí como alguien que está adormecido y cualquier cosita lo despierta. Tengan cuidado cómo ustedes actúan, absténganse, cuidado cómo se mueven. El apóstol Pablo lo plantea de una manera
enumerando en diferentes partes, tanto en Gálatas, en los Efesios, en los Corintios, menciona una serie de elementos que se relacionan a los pecados de la carne. Pero el pasaje que más conocemos es Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Versículos 19 al 21, y dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y empieza a enumerar una serie de pecados que dañan al cuerpo de Cristo, al ser humano. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjense que los primeros pecados contra la carne se refieren a pecados sexuales, porque son los elementos que más dañan. Porque cuando tú te unes a una mujer que no es tu esposa, está dañando tu cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. El que peca sexualmente no solamente está pecando para dañarse así, sino que está dañando el cuerpo de Cristo también. Entonces él empieza con estos pecados que dañan nuestro cuerpo y dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia, deseos desenfrenados, deseos sexuales desenfrenados. No podemos estar tranquilos, siempre queremos estar o viendo pornografía, o viendo mujeres en la calle, o viéndole lo pante a las mujeres. Eso ocurre. Es más, en la misma iglesia todavía los hombres todavía están mirando lo que no deben estar mirando. Y el apóstol Pedro dice: absténganse de eso. Cristianos que luchan constantemente con eso. No que luchan, que viven con eso. Porque si lucharan constantemente, debieran ir alejándose cada vez más de esos pecados. No es que luchan, es que viven involucrados. Y el apóstol Pedro dice: absténganse. Todos los días nosotros tenemos que luchar. Cuando usted vea algo que usted sabe que le va a afectar, cambie de canal. No se quede mirando. Cuando usted ve a una mujer que le va a hacer pecar, aléjese de ese lugar. No le dé lugar al diablo, si usted sabe que usted tiene esa debilidad. El apóstol Pedro sabía. Y el apóstol Pablo sigue detallando en el versículo 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ya no son pecados sexuales ahí, ¿verdad? Idolatrías, hechicerías. Pero mi pastor, yo no soy idólatra. Yo no me postro en ninguna virgen, ninguna cosa. Aunque yo estaba esta semana, Roble y Joanny, yo estábamos en el Santo Cerro viendo, pero no era de turista que estábamos allí. En los monumentos católicos. Una cosa bien interesante, muy bonita. Impresionante, ¿verdad? Pero solamente impresionante. Cuando íbamos pasando por esos lugares, me acordé del apóstol Pablo cuando estaba en Atenas. Cómo Pablo se horrorizaba de que habían tantos altares. Y desde que usted va entrando al Santo Cerro, usted ve imágenes para ser adoradas. Y hay gente que cuando va en el camino al Santo Cerro, va estación por estación, se detiene, rácata. Entonces en cada estación se va parando. Son sus creencias. Y es una lástima. Yo estaba buscando a ver si encontraba un altar al Dios no conocido ahí. Pero hay creyentes que tienen idolatrías hoy, que no son necesariamente imágenes. Hay creyentes que son idólatras, que creen en la hechicería también. Sí, creen en eso. Hay cristianos que no salen de vez en cuando sin checar su horóscopo. Todavía hay cristianos que creen en eso.
que de vez en cuando le dan ojeaditas y ponen a Walter Mercado, qué sé yo, a uno de esos, a Casablanca, ese estafador. Entonces, hay creyentes que viven idolatrando imágenes de sus posesiones, que viven deleitados en lo que tienen, en sus trabajos, en sus familias, idólatras de sus familias, de sus hijos, de sus familias, que lo dejan todo por causa del trabajo, por lo que tienen, por sus posesiones. Y dicen que no son, dice, manifiestas son las obras de la carne, idolatría, hechicerías, enemistades. Creyentes que, ¿cómo puede haber enemistades entre los creyentes? Pleitos entre los creyentes, celos, celos. Los celos son peligrosos, son dañinos, dañan al ser humano, te corroe, te daña internamente. Cuando tú tienes celos de otra persona, cuando tú tienes, no confundamos el celo de tu querer, porque el celo en sí mismo, cuando tú tienes amor por algo, tú tienes celo para cuidarlo, ¿verdad? El mismo Jesús, cuando entró a la casa de él y vio que estaban mercadeando injustamente, el celo de mi casa me consume, y sacó a todos los que estaban haciendo cosas indebidas. Hay mujeres que tienen celos de sus maridos porque ellos le dan razón para tener celos. Porque si ellos son unos que viven viendo faldas y que viven llamando mujeres y que no quieren que le vean los celulares cuando los llaman, esos celos lo hacen que sean justificados. Están poniendo a pecar a tu esposa y estás pecando tú mismo. Son cosas totalmente diferentes. Yo digo celos infundados. Que tú tengas celos por tu hermano también, porque tú estás con otra persona. Mira, hay personas que son celosas hasta con los amigos. Tú tienes que ser amigo mío nada más. Si tú eres amigo de esto, ya tú no eres mi amigo. ¿Qué es eso? Entonces eso daña tu vida. No te deja avanzar adecuadamente. No te deja crecer espiritualmente también. Habla de iras también, de contiendas, de disensiones, de herejías, creencias en cosas que dañan, que distorsionan lo que el Señor nos ha manifestado. Dice envidias. Son de esos carnales, envidias, homicidios, borracheras. Ustedes saben, hermanos, por qué yo digo que el ser creyente, el ser cristiano hoy se ha trastornado todo. Porque hay muchísima gente que dice ser creyente y continúa con muchos de estos elementos en sus vidas. Ya tú ves cualquier cristiano dándose su bebida, porque es que ustedes son demasiado radicales, pastor. Y ya tú lo ves que van a la fiesta y se dan su bebida, porque es que los pastores son muy radicales. Y se van a los lugares y empiezan a hacer sus fiestas. Es que los pastores son muy radicales. Y nosotros cuidando sus vidas, y nosotros aconsejándolos y diciéndoles, no te dejes engañar. Dice el apóstol Pedro, absténganse de los deseos carnales, porque el diablo te da soltando la soguita. Eso no hace nada, un poquito no hace nada. Vívete más, y cuando tú vienes a ver, te da un humo donde está, y eres infiel a tu esposa. Porque el alcohol te distorsiona tus sentidos. Y era un chin de alcohol, era tan sencillo. Era tan inocente lo que nosotros estábamos haciendo. El alcohol es la causa, hermanos, de muertes, de pleitos, de divorcios,
de maltratos a los hijos, de maltrato a las mujeres. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que beber no hace nada? Esto es relativo, pastor. No hay ninguna relatividad en los caminos del Señor. Nosotros queremos ser relativos en algunas cosas y en otras no. Las cosas del Señor no hay relatividad. O son o no son. Pastor, usted es demasiado duro por ahí. Te habla demasiado. La palabra de Dios es clara. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes. ¿Qué significa cosas semejantes? Todo lo que se relacione con eso. Porque usted no tiene necesariamente que matar a una gente. Hay gente que en su mente ha matado, ha hecho un holocausto. En su mente ha hecho holocausto. Entonces, ocurre, hermanos, ocurre. El apóstol Pedro dice: absténganse, cuidado. Porque el diablo quiere engañarlos. Y una evidencia de que yo soy un creyente, de que yo soy un siervo de Dios, es que yo me abstengo de esos pecados. Yo constantemente estoy luchando para pedirle a Dios: ayúdame, Señor. ¿O ustedes creen que yo no tengo las tentaciones también igualitas? Pero una cosa es luchar para dejarlas y otra cosa es usted estar involucrada constantemente en ellas. Y yo se lo digo y se lo predico y se lo recalco y continúan hundiéndose y hundiéndose y hundiéndose. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Evaluar si realmente son siervos de Dios. Porque un siervo de Dios se abstiene de los deseos pecaminosos que atentan contra el alma. Hermanos, déjeme decirle algo. Dice un refrán muy famoso: más claro de ahí no canta un gallo. El reino de los cielos no consiste en la forma como yo me visto, en la forma como yo hablo, como yo camino. No es eso. Hay mucha gente que vive viendo eso y sus vidas están destruidas. Están acabadas, porque sus pecados están mucho más hondos, más enraizados. Hay que tener mucho cuidado con eso. No nos queremos dejar orientar, no queremos escuchar, nos tapamos los oídos. Si no, pastor, yo todos los domingos escucho los mensajes, pero parece que no. Porque la manera que muchas personas actúan es como si no estuvieran escuchando. Pero ¿y por qué usted coge ese mensaje hoy, pastor? Precisamente porque usted sabía que yo venía. No, es que la palabra de Dios no tiene... yo no vivo eligiendo un pasaje. Fíjense que es por las cosas de la vida. No de la vida, porque Dios quiere. Nosotros tenemos una serie de mensajes y yo no puedo decir: déjame brincar a capítulo 3 ahora. Voy en un orden. Y el orden me indica: háblale acerca de abstenerse de los deseos de la carne. Absténganse. El apóstol Pedro dice: es uno que se abstiene de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha, una lucha a muerte, una lucha aguerrida. El diablo está constantemente viendo cómo derribar al cristiano. Constantemente está dando dardos de fuego del enemigo,
Vienen los dardos encendidos. Hay una serie en la televisión que se llaman Gladiadores. No sé si lo has visto, que son unos fortachones. Y todas las competencias son de ver si yo logro llegar a la meta. Y había una ayer que yo estaba viendo, donde tenían que cruzar como un puente colgante. Y habían unos fortachones con unas bolas grandísimas que se la tiraban. Y el que tenía que cruzar el puente tenía que evitar, eran como 10 bolas de esas mientras él iba corriendo. ¿De qué manera pudiera él evitar si no estaba atento? El primero fue uno extremadamente habilidoso, que corría mirando hacia donde estaban, miraba hacia el frente y miraba hacia los lados. Ninguno de las bolas le dieron. El siguiente alardeó y dice: yo soy un hombre que soy súper rápido. Alardeó. Muchos creyentes así que alardean. Una sola bola la pude esquivar, la siguiente le dieron como 3, pim, pum, pim, pum, para abajo. Absténganse, cuídense, no se crean fuertes. El que cree estar firme, mire que no caiga. No se crea demasiado creyente, no se crea demasiado cristiano. No esté mirando al otro, no mire la paja del otro, mire la viga que usted tiene, porque de lo contrario el Satanás se va a aprovechar de usted. Un verdadero siervo de Dios es uno que se abstiene de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se abstienen, buscan hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso no es tan fácil, hermanos. Eso no es tan fácil. Todos los días, si tú no te encomiendas a Dios, si tú no buscas de Dios, si tú no tienes una relación íntima con Dios, todos los días usted va a ser atacado por Satanás. Satanás no va a tener tregua, no tiene piedad contra el cristiano, todo lo contrario, quiere vernos destruidos. Cuando usted le da tregua al diablo, el diablo va a aprovecharse. No le deis lugar al diablo. Ponte en la brecha del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jóvenes, ustedes son los más atacados. Todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes, los 365 días del año. Una guerra sin cuartel. Sin, decía ya Veneno, sin límite de tiempo y sin empate. ¿Usted sabe lo que es eso? O que usted ganaba o perdía. Sin límite de tiempo y sin empate. Hasta que uno de los dos cayera. Y lo enjaulaban. Y lo amarraban además con cadena. No había manera de escaparse de ese lugar. O vencías o te vencían. Eso es Satanás, constantemente, una lucha sin límite de tiempo y sin empate. O él te destruye o tú lo destruyes. Pero cuando tú le das una sola oportunidad, el diablo va a hacer lo mismo, y vamos a hacer el símil ahora con la lucha libre, lo mismo que hacía Relámpago Hernández, la gallina. Aquellos que vieron en aquellos tiempos la lucha libre saben que Relámpago Hernández era considerado el genio del mal. Así mismo lo llamaban,
el genio del mal, Relámpago Hernández. ¿Sabe lo que hacía Relámpago Hernández a veces? Que cuando estaba abajo, que ya Veneno lo tenía masacrado, le decía, espérate. Y se quedaba ahí tranquilito, y dije que le iba a dar la mano, y ya Veneno dije de tonto le iba a dar la mano, y la agarraba y ¡tum! Y le daba ahí. Ya, hacía eso Relámpago Hernández, el genio del mal, igual que el diablo. El diablo hacía así, y te ala. No le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. ¿Será posible, hermanos, que nosotros tengamos un año en los caminos del Señor y sigamos dejándonos engañar del diablo? ¿Será posible que nosotros tengamos 2 años en los caminos del Señor y sigamos dejándonos engañar del diablo? ¿Será posible que tengamos 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años y sigamos de tontos dejándonos engañar del diablo? Cuando tenemos la palabra de Dios que dice que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, eso es una constante en la Biblia. La bendición de tener la palabra de Dios es que nos advierte. Están las leyes que nos advierten. No lo hagas, porque lo vas a lamentar, porque vas a caer. Un creyente, un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, hermanos. Y yo creo que vamos a tener que dejar hasta el primer punto en esta mañana. Es uno que se abstiene de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cada uno de nosotros sabe cuáles son esos deseos carnales que están batallando en nuestro interior. Cada uno, yo no tengo que decírselo, porque yo no conozco su interior, pero Dios sí conoce cada detalle de nosotros. Pero ¿por qué tengo que repetirlo tanto? Bueno, porque Dios me manda a repetirlo. Y yo no me voy a cansar de decirlo. Y aunque algunos me tiren piedras, yo no me voy a cansar de decirlo. Y aunque algunos me llamen duro, yo no me voy a cansar de decirlo. Cuando la palabra de Dios no ofende, no te confronta, no es palabra de Dios. Hay mucha palabra diluida que está siendo predicada en la televisión. Hay gente que se queda viendo televisión cuando en realidad debe escuchar la palabra de Dios, pura, verdadera. Y por eso vive en los aires, confundido, porque son unos rebeldes. Cuando deben estar estudiando la palabra con su pastor, con su iglesia, están escuchando otras voces, sin saber cómo Satanás los está atacando. ¿Cuántos desean escuchar el mensaje verdadero? Esta es la palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo, yo no estoy enseñando fábulas, hermanos. Yo como pastor no estoy enseñando fábulas, yo estoy enseñando la palabra pura, versículo por versículo. El que quiera aprovecharlo va a gozarse de la palabra dulce, de la palabra agradable, de la palabra perfecta, de la palabra sanadora, de la palabra transformadora. Hay otros que huirán. Hay otros que se desmoronarán. Pero hay muchos que permanecen fieles a los caminos del Señor.
podrás estar de acuerdo o no conmigo. Yo le decía a una persona, tú podrás estar conmigo, de acuerdo conmigo en la forma, tú puedes estar de acuerdo o no conmigo en la forma, pero evalúa que el fondo es lo que realmente vale. Y evalúa cualquier líder en lo que cree, de cómo vive, no de cómo habla ni cómo camina, no, de cómo vive el día a día. Eso es lo que tú tienes que evaluar en los líderes que tú tienes a tu alrededor. Que el Señor obre en nuestras vidas y podamos entender este primer puntico nada más. Un verdadero siervo de Dios es uno que se abstiene de los deseos carnales que batallan contra el alma. Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio que nos das de poder tener tu palabra de nuestro lado, Señor. Porque ella es tan clara, tan directa y nos habla a nuestros corazones. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos dejado llevar de los deseos carnales que asedian constantemente, que afloran para dañar nuestro testimonio. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor. Ayúdanos a contrarrestar a Satanás con las armas que tú has puesto en nuestras manos. Y la arma ofensiva más efectiva que tú has puesto en nuestras manos es tu palabra, Señor. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ayúdanos a desenvainarla con poder para contrarrestar los deseos pecaminosos de la carne. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esa misma actitud, hermanos, reflexiva, en esa misma actitud reflexiva, yo quiero que usted cierre sus ojos ahora. Y empezando por el lado de izquierdo, de este lado, del lado izquierdo mío, del lado de Marisol, van a ir parándose y van a tomar los elementos de la cena. Se van a quedar aquí de frente. Vamos a orar todos juntos aquí en esta hora. Primero Marisol y luego la fila, todos los filas.